La primera presencia humana en Inglaterra fue del Homo antecesor, que datan de hace 780.000 años. El hombre moderno llegó al territorio hace 35.000 años, pero debido a las difíciles condiciones del último período glacial, huyeron de Gran Bretaña hacia las montañas del sur de Europa. Solamente permanecieron grandes mamíferos como los mamuts y rinocerontes. Aproximándome hace 11.000 años, cuando el hielo comenzó a derretirse, los seres humanos volvieron a ocupar la región. Estudios genéticos demostraron que procedían del norte de la península ibérica. El nivel del mar era más bajo que el actual, y Gran Bretaña estaba conectada por tierra a Irlanda a Eurasia. Cuando el mar subió se separó de Irlanda hace 9.000 años y de Eurasia poco después. La cultura del vaso campaniforme luego en torno al año 2500 a.C. Con ella comenzó la construcción de vasijas hechas de barro y cobre. Fue en esa época en la que construyeron los grandes monumentos del Neolítico, como Stonehenge y Avebury. Durante la Edad de Hierro los celtas llegaron desde la Europa central. El desarrollo de la fundición de hierro permitió la construcción de mejores arados, el avance de la agricultura y la producción de armas más eficaces. Los romanos conquistaron Bretaña en el año 43, y bajo el reinado de Claudio el área fue incorporada a la provincia Britania. En el año 410, con la decadencia del Imperio Romano, dejaron la isla para defender los límites en la Europa continental. Después de la retirada romana, Gran Bretaña se vio expuesta por invasiones de sajones y los jutos, que ganaron control en áreas del sureste. Su avance pudo contenerse durante un tiempo tras la victoria de los britanos en la batalla del Monte Badon. Los reinos británicos posromanos en el norte, posteriormente conocidos colectivamente por los bardos británicos como el Enogled, fueron, a su vez, gradualmente conquistados por los anglos durante el siglo VI. Dada por la escasez de información de este período se describe como una edad oscura. Hay varias teorías en conflicto respecto a la extensión y el proceso de la invasión anglosajona de Gran Bretaña. Cerdic, fundador de la dinastía Wessex, pudo haber sido un britón. No obstante, para los pequeños reinos anglosajona conocidos como la Heptarquía, habían emergido en la parte central y sur de Gran Bretaña, fueron Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Kent, Sussex y Wessex. La religión cristiana, que se había perdido después de la fundación de la Heptarquía, fue reintroducida en el sur por Agustín, desde Roma, y en el norte por Aidan, desde Irlanda. Hacia el siglo IX, las islas comenzaron a ser hostigadas por los vikingos provenientes de Escandinavia, comenzando con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el año 793. Los saqueos e invasiones se incrementaron hasta que, en el año 865, la intervención del gran ejército pagano, que fue un ejército vikingo de origen danés que devastó y conquistó gran parte de Inglaterra a finales del siglo IX, estableció en una vasta región de Mercia y Northumbria el estado danés de Danelaw, que perduró durante el reinado de Alfredo el Grande, hasta su anexión a la corona de Wessex por su sucesor Eduardo el Viejo. En el año 927, el rey Athelstan de Wessex unificó la Heptarquía y se proclamó rey de toda Britania, en latín era Rex Totius Britanniae, convirtiéndose en el primer anglosajón en gobernar sobre una Inglaterra unificada. A comienzos del siglo XI, la Inglaterra anglosajona cayó bajo el dominio de los pueblos escandinavos, tras la fructífera invasión danesa en 1016, por Canuto el Grande, quien, con su invasión exitosa, fue rey de Inglaterra desde 1016 hasta 1035, él respetó las instituciones ya existentes y las leyes inglesas, así como también brindó apoyo a la Iglesia católica. Sin embargo, su origen dinástica no pudo sostenerse en el poder, y en 1042, su hijo de Canuto el Grande muere, y se elige a Eduardo, y la línea anglosajona de reyes fue reinstaurada con Eduardo el Confesor, y reinó desde 1042 hasta 1066. Tras su muerte, el reinado lo asumió Haroldo Godwinson, quien pertenecía a una de las grandes familias nobles inglesas.
Sin embargo, Guillermo el Conquistador, en 1066, conquistó Inglaterra por un ejército liderado desde el Ducado de Normando, un feudo del Reino de Francia. Los normandos provenían de Escandinavia y se habían asentado en Normandía en el siglo IX y X, cuando los carolingios seguían vigentes. Este pueblo introdujo el feudalismo al reino carolingio. Luego de la conquista de Guillermo de 1066 hasta 1087, consideró toda Inglaterra su posesión real, tomando posesión de un estimado de alrededor de un quinto de la tierra de Inglaterra en calidad de dominios reales. Así los normandos, a diferencia de las dinastías anglosajonas, establecieron una jerarquía. No obstante, y pese la modificación del dominio de la tierra, Guillermo conservó el sistema administrativo anglosajón, estableciendo condados divididos en cientos de villas o grupos de estas. Guillermo reemplazó al personal anglosajón por personal normando. Y a su vez, desarrolló el sistema de impuestos y los tribunales reales instaurados por solo reyes anglosajones y daneses. Luego gobernaría el hijo de Guillermo, Guillermo II, que extendió su influencia sobre Normandía y Escocia. No logró controlar Gales. Luego Guillermo II muere en el año 1100, y le sucede su hermano Enrique I, quien conquista Normandía y se da la paz con Luis VI de Francia. Al morir Enrique I en 1135, sin heredero varón, su sobrino Esteban de Blois logra ser reconocido como rey. Su reinado sería un período de anarquía general marcado por su lucha por el trono con Matilde de Inglaterra, hija de Enrique I. Finalmente las partes acuerdan que a la muerte de Esteban este será sucedido por Enrique Plantagenet, hijo de Matilde, descendiente de los Wessex, y heredero de la casa de Anjou. El ascenso al trono de Enrique II en 1154, como se había acordado, devuelve la paz y el orden, y la hacen mirar aún más hacia Francia. Ahora la monarquía inglesa une a su posesión francesa de Normandía a los territorios de la Casa de Anjou, que incluyen Anjou original, Maine y Turena, de los que Enrique II es heredero. Y a estos dominios se unieron el poderoso ducado de Aquitania por el matrimonio del rey con Leonor, e Irlanda conquistada en 1172. Para reforzar estas fronteras tuvo alianzas con Flandes, Escocia, Bretaña y Gales, quien les hizo fortalecer su poder contra Francia de los Capetos. También Enrique reformó la administración y la justicia. Luego, gobernó Ricardo I, que participa en la Tercera Cruzada. Luego su hermano lo sucedió, Juan I, quien pierde Normandía. Luego le sucede su hijo, Enrique III, quien intenta recuperar los territorios de su padre. Luego le sucede su hijo Eduardo I, quien conquista Gales. Luego le sucede su hijo, Eduardo II, quien acompaña a su padre a la guerra contra Escocia. Luego le sucede Eduardo III, quien, en su gobierno, inicia la Guerra de los 100 años. El nieto de Eduardo, Ricardo, fue destronado por Enrique, quien se corona como Enrique IV y crea la Casa Lancaster. Y en la década de 1450, estalló en Inglaterra una guerra entre las casas de Lancaster, cuyo símbolo era una rosa roja, y la Casa de York, cuyo símbolo era una rosa blanca. Por eso a ese conflicto se le conoce como Guerra de las Rosas, e involucró a muchas familias aristocráticas de Inglaterra. Al final de esta contienda, en el año 1485, Enrique Tudor, duque de Richmond, derrotó al último rey de York, Ricardo III, en la batalla de Bosworth Field, estableciendo así el nacimiento de la dinastía Tudor, con Enrique VII como primer gobernante de dicha casa dinástica. Durante el período Tudor, Inglaterra empezó a desarrollar habilidades navales y la exploración se intensificó en la era de los descubrimientos, y Enrique VIII rompió lazos con la Iglesia Católica, por cuestiones relacionadas con sus divorcios, y Enrique incorporó legalmente Gales a Inglaterra durante 1535 a 1542. Hubo conflictos internos durante los reinados de las hijas de Enrique, María I e Isabel I. María devolvió al país al catolicismo, mientras que Isabel la separa nuevamente, afirmando con fuerza la supremacía del anglicanismo.
Durante cuando Isabel estuvo en el trono, se describe como la edad de oro de la historia inglesa, que representó el apogeo del arte, teatro, poesía, música y literatura. Y en 1585, se funda Virginia, la primera colonia inglesa en América. Cuando Isabel falleció, su pariente sucesor masculino más cercano era el rey de Escocia, Jacobo VI, de la casa Estuardo, quien se convirtió en el rey Jacobo I de Inglaterra en una unión de las coronas, llamada Jacobo I y VI. Fue el primer monarca en gobernar toda la isla de Gran Bretaña. Pero los países permanecieron separados. Se intentaron varios intentos de asesinatos a Jacobo, en particular el complot principal y el complot de despedida de 1603, y el más famoso, el 5 de noviembre de 1605. Luego estalla la Primera Guerra Civil Inglesa, que estalló en 1642, en gran parte debido a los conflictos en curso entre el hijo de Jacobo, Carlos I, y el Parlamento, quien las fuerzas realistas perdieron. Y Oliver Cromwell, y con él en las décadas de 1640 y 1650 la economía revivida caracterizas de la manufactura. La monarquía fue restaurada en 1660, con el regreso del rey Carlos II a Londres. Sin embargo, el poder de la corona era menor que antes de la guerra civil. Y en 1680, la crisis de exclusión consistió en intento de impedir la adhesión de Jacobo, heredero de Carlos II, por ser católico. Después de la muerte de Carlos II en 1685 y la coronación de su hermano menor, Jacobo II y VII, varias fracciones presionaron para que su hija María y su esposo, el príncipe Guillermo III de Orange, los reemplazaran, y así se le conoció como la Revolución Gloriosa. Guillermo en el noviembre de 1688 invadió Inglaterra y logró ser coronado. Jacobo intentó recuperar el trono en la guerra guillermita, pero son derrotados en la batalla del Boyne en 1690, y en 1707, fue aprobada la unión de Inglaterra y Escocia, y serían unidos en un solo reino con el nombre de Gran Bretaña.